¿Ya está? Listo. ¿Empezamos? Listo. Buenas noches. Bienvenidos al curso de cetrería nivel básico a cargo del entrenador Roy Rojas. Bueno, vamos a hablar un poco de él. Él es cetrero entrenador de fauna silvestre y doméstica desde el año 2015. Cuenta con una licencia de cetrería desde el año 2017. También fue entrenador de aves rapaces en el zoológico Huachipa desde el año 2015 al 2020. Es técnico zootecnista de profesión y realizó también un programa de voluntariado en el Zoo Criadero El Guay en el año 2014. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle pase a Roy Rojas. Buenas noches. Gracias, Paulita, gracias. Día de hoy, como ya saben, estamos citados para darnos, digamos, para ver, ¿no?, lo que sería el curso taller básico de cetrería, en lo cual vamos a abarcar muchos temas importantes, ¿no? Como por ejemplo vamos a abarcar el primer tema, que va a ser el que viene a continuación, ¿qué es la cetrería, no? Para ver más o menos de qué se trata la cetrería. Se dice que es un arte milenario, claro, pues, ¿no? Porque se inició desde hace aproximadamente 9.000 años antes de Cristo. Está reconocido por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es, digamos, a nivel mundial, es, digamos, muy difundida, pero se diría como que también muy practicada, pero muchas veces también dado un mal uso, ¿no? Se dice generalmente que la cetrería es como que una simbiosis, ¿no? Una simbiosis entre el hombre, exacto, entre el hombre, pues, y el ave de presa, ¿no? El ave rapaz. En la antigüedad solamente se utilizaba con qué finalidad, con el fin, pues, a ver, digamos, de capturar presas, ¿no? ¿Para qué capturar presas? Para poder alimentarse. Se alimentaban de esa manera. El mutualismo servía para que ambos, digamos, consigan alimento, ¿no? Tanto el ave de presa como también el hombre. Entonces, eso era conveniente para los dos y efectivamente era prácticamente como una herramienta más de caza, pues, ¿no? En la actualidad no necesitamos, digamos, cazar, digamos, animales para poder estar, digamos, comer o alimentarnos, ¿no? Todo lo encontramos realmente en el supermercado. Pero, como les digo, se inició así y vamos a ver dónde nace exactamente esa cetrería. Pues la cetrería, como ya saben, el arte de cazar con aves rapaces o aves de presa, pues tiene un origen, digamos, en las estepas de Asia Central. Por ahí también hace 4.000 a 6.000 años antes de Cristo, dicen, ¿no? Con una técnica de subsistencia, ¿no? Cazaban principalmente pues, para conseguir alimentos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Poco a poco fue creándose como un símbolo pues de riqueza, ¿no? De ostento. Entonces, tanto así que las aves de presa, digamos, más cotizadas, las más vistas, mejores vistas, eran las que tenían la grande nobleza, pues no la realeza, digamos, tenían las mejores aves. Por ejemplo, está en este caso el halcón sacre, el halcón gerifalte, ¿no? Que eran los más grandes y más vistosos en este caso, y por eso los tenían ellos. Luego de ello, bueno, desde, digamos, de Asia Central, fue migrando este arte, ¿no? Muchos dicen que fue migrando de ahí, gracias a las invasiones que han habido por guerras y todo, llegando pues a Europa, llegando a América, ¿no? Sin embargo, también hay una teoría que dice que surgió de distintas maneras en distintos lugares del mundo, casi a la par. Entonces, hay personas pues que se atribuyen, o hay países que se quieren atribuir a esa teoría, tales como Mongolia, España y otros países, ¿no? Que dicen que ahí surgió la cetrería y de ahí se disipó
o se fue abriendo camino hacia todo el mundo, ¿no? Realmente el origen no se sabe, pero sí lo que se conoce, pues, es que es un arte muy difundido desde hace más de 4.000 a 6.000, incluso 9.000 años antes de Cristo. Ahora sí, vamos a abarcar el tema de las aves más usadas en cetrería. Realmente, pues, el rey es el halcón peregrino en este caso, ¿no? El halcón es el ave más usada en cetrería, sí, por eso justamente ya hasta se llama halconería, en otros lugares del mundo le llaman halconería. Y los halconeros son aquellas personas pues, que cazan sus presas, digamos, de alto vuelo. Por ejemplo, palomas, tordos y otras aves, patos que se cazan, digamos, en el mismo aire desde que sucede esta cacería, ¿no? Más usado, digamos, en América, encontraríamos, por ejemplo, al gavilán acanelado, es el rey de América. ¿Por qué? Porque es muy versátil, es un ave muy inteligente y es un ave que tiene una cola, digamos, más larga y le permite cazar, digamos, a bajo vuelo y también a alto vuelo. Entonces es un ave que puede con cierta facilidad hacer algunos cambios de dirección rápidos, lo que le ayuda también pues, en un entorno como, pues, digamos, eh, los bosques o también las áreas abiertas, ¿no? Tenemos también al águila andina, también conocido como el águila mora o águila escudada también. Es un ave muy, digamos, fuerte, sobre todo las hembras, son aves con muy buena aptitud cazadora. Entonces son aves que cazan a bajo vuelo, sí, pero se especializan, sobre todo, ¿no? En liebres, en zorros, ¿no? Son aves muy imponentes, grandes, que a partir del 1,5 kilos hasta 2,3 kilos, por ahí más o menos. También tenemos, pues, ¿no? Algún grupo de búhos, aves nocturnas también, y lechuzas, ¿no? La foto que ven ahí, la imagen, es una lechuza, ¿no? Eso. Y, bueno, pues, ¿no? También tenemos a un cernícalo americano, que se dice que es el ave, pues, ¿no? El ave dice que son, pues, de las personas que están aprendiendo, ¿no? Sin embargo, no es así. El cernícalo es una de las aves que hay que tener muchísimo más cuidado. ¿Por qué? Porque estas aves, bueno, al ser más pequeñas, metabolizan más rápido, digamos, pierden peso más rápido, comen poco y necesitan comer más horas al día. Hay que tener mucho cuidado en el peso, en el control de estas aves, ¿no? Si bien es cierto, un ave grande puede ayunar muchos más días, eh, tal vez hay un mal manejo, tolerarlo todavía. Un ave pequeña como es el cernícalo o tal vez un pequeño búho arenero no va a tolerar esas cosas. Podríamos tener consecuencias graves en su salud, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el equipo básico de cetrería. En este caso, el equipo básico de un cetrero sería pues, principalmente el silbato, ¿no? El silbato es una herramienta importante que lo usamos para poder llamar pues, a nuestras aves, ¿no? Hacemos como un tipo de vínculo entre el sonido y la respuesta inmediata a venir hacia el guante. Tenemos que formar ese vínculo desde muy temprano, o sea que cada que nosotros querramos que el ave regrese, emitimos un sonido y bueno, pues no, de esa manera tratamos, digamos, de un ratito, por favor, voy a admitir a los que están en espera. No lo puedo hacer. Voy a intentar. Ya. Entonces hablamos del silbato, ¿no? Es importante, pues, que puedan, digamos, esas aves regresar, ¿no? Al relacionar el sonido del silbato con el retorno al guante. El guante o lúa, también que podemos ver ahí a continuación, es un material, pues, hecho de cuero justamente de cuero de canguro, puede ser cuero de ganado vacuno, de venado y otros tipos de cuero diferentes, ¿no? Este, digamos, este guante va a tener un mechón, si ven ahí, un tipo de colgante
el que va a ser, digamos, para que pueda eh, llamar la atención al ave, ¿no? Que pueda vibrarse, digamos, y va a tener también un pequeño arito ahí que no está de adorno, es más bien para poder asegurar al ave de ahí, se puede asegurar, atar, digamos, una soga para que el ave, cuando nosotros estemos caminando con el ave en el guante, tal vez no podamos tropezar, ¿no? O resbalar y no se vaya a ir nuestra ave por el susto, ¿no? Entonces se quedaría el ave ahí y sobre todo en etapas de inicio, ¿no? De entrenamiento, como es la adaptación, el ave no se vaya a escapar, pues, ¿no? Podemos perder al ave. Luego tenemos al costado, tenemos a un chaleco especial para cetrería. Es un chaleco muy espacioso que se lo pone simplemente como una mochila y tiene a los costados bolsillos amplios, ¿no? Donde podemos llevar, pues, ¿no? Materiales como la gorga o el alimento, ¿no? También podemos llevar ahí el fiador, la balanza, el señuelo y todo. Es una mochila, en verdad, un chaleco que tiene mucho espacio y va a ser muy útil para nosotros, ¿no? También tenemos ahí el libro de notas. Es importantísimo tener un libro. Voy a recalcar y voy a ser muy intenso en esto del libro de notas. Va a ser importante ese cuadernillo o blog que ustedes puedan conseguirse. ¿Por qué? Porque digamos que va a ser una herramienta importante, ¿no? Vamos a poner ahí toda la anotación del día, por ejemplo, cuánto pesa el ave a un inicio, cuánto pesó el ave acabando el entrenamiento, cuánto comió el ave, qué actividades realizaron en el día, y eso nos va a servir poco a poco como una base de datos, ¿no? Para anotar y para tal vez en casa, en otro lugar, conseguir, pues, no, conclusiones asertivas de acerca del ave, ¿no? Luego tenemos ahí un señuelo. El señuelo va a ser importante para nosotros porque vamos a tener que primero entrenar al ave para que relacione el señuelo con una orden también al llamado. Por ejemplo, vamos a poner en fases iniciales, vamos a hablar más adelante también de ello, pero les cuento, en fases iniciales vamos a poner pequeños premios como puede ser carne, picadas pequeñas o también aves enteras, ¿no? Como codornices. ¿Para qué? Para estimular al ave a acercarse al señuelo siempre y buscar una recompensa, pues, de positivo, ¿no? Eso va a ir cambiando poco a poco con el tiempo y va, pues, a ser, digamos, relación positiva. Luego, cuando ya estemos en etapas más avanzadas, vamos a ir eso poco más, digamos, reforzando esa conducta para tener, pues, una relación muy, muy sólida entre el llamado con el silbato, el llamado con el señuelo, y eso nos va a ayudar, bueno, para tratar de tener un ave siempre en control. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca del equipo básico del ave de presa. ¿El ave de presa también necesita un equipo especial? Claro que sí. Les digo, ¿no?, que la cetrería no es, digamos, un deporte o un arte o un negocio, para lo que lo quieran utilizar. También se usa así para como una forma también de negocio. Entonces, les cuento que no es, digamos, un arte, en este caso, un arte muy barato, ¿no? Necesita bastante material, bastante equipamiento, sí. Por ejemplo, vamos a ver que para iniciar tenemos que tener un buen distorcedor. Este material que ven aquí de color, no sé si se nota, a ver, ahí está. Este material que se ve aquí, esto es, pues, un distorcedor. Y este distorcedor, entonces, este distorcedor debe estar costando aproximadamente, pues, a ver, 50 soles, ¿no? Ajá, 50 soles por lo menos ha de estar costando. Y tal vez no sea mucho, bueno, pero ¿qué les digo? Pues, ¿no? Que sí es importante, ¿no? Ahora sí, ya está. Entonces vamos a ver eso. Va a ser importante para que el distorsionador, pues para que el ave simplemente no se vaya tal vez a enredar en el banco o a enredar en el puño. Si ponemos directamente, digamos, las pulseritas Aimeri o las pihuelas directamente, vamos a ver que tal vez las aves se pueden mover y girar y se van a enredar, pues, ¿no?
este gran, digamos, esta gran herramienta, como lo es el distorsionador, es muy importante. Luego vamos a encontrar también, hablando de los bancos que les estaba diciendo, estos son los bancos. Los bancos, pues los hay, como ya ven aquí, de distintos modelos, distintas formas, distintos materiales, pero la teoría y la práctica, digamos, todos son iguales y se usan, digamos, de la misma forma. Lo principal es que tenga una base porosa, digamos, una base suave, blanda, donde que el ave pueda pararse y estar libremente como si fuese un gras natural, ¿no? Lo que se coloca generalmente son gras sintético, es que, ¿para qué? Para que no le cause lesiones en las patas. ¿Qué haría si pasamos con un material, digamos, sólido como, o duro, como es el acero o como es la madera misma? El ave tanto posarse en ese tipo de bancos, van a desarrollar enfermedades como podría ser la pododermatitis. Entonces, o también le llaman, digamos, del clavo, ¿no? Famoso clavo en las patas. El pododermatitis, pues es una infección, pues, ¿no? Que es dentro justamente en las palmas de las aves rapaces, ¿no? Entonces, de muchas aves en realidad. Entonces va a responder más que todo al estar parado o perchado sobre superficies sólidas, ¿no? En este caso, para eso justamente se usa el gras sintético que ven ahí, como otros materiales suaves como podrían ser también sogas de cabuya enroscadas, ¿no? O drizas también enroscadas. Otro material importantísimo va a ser esto, la famosa caja de transporte. Algunos materiales de aquí yo los he sacado de internet porque me han parecido muy interesantes. Miren el detalle que tiene esta caja de cetrería. Debe estar un buen precio por lo menos, pero miren qué hermoso se ve, ¿no? Se ve con muchos detalles, muchos acabados, pero realmente en el campo lo que vemos es distinto, ¿no? Tal vez hecho de triple A, tal vez hecho de maderita, sí, pero funcional. Lo que tiene que tener importantísimo esto es una percha adentro, donde el ave pueda perchar y estar cómodo, nunca en el piso directamente parado, no, porque se va a valorar el ala, las plumitas del ala, de la cola, se va a valorar. El ave también va a estar inestable y va a estar que se sacude a cada rato. También tiene que tener orificios, sí, muchos orificios en la parte inferior sobre todo y la parte superior, donde vamos a poner, a ver, permitir que pase el intercambio de oxígeno, pues, ¿no? Que pueda entrar y salir aire, digamos, en este caso. Luego, otra cosa importante que vamos a ver acá son las famosas piguelas. Todo el equipo de cetrería acá de las piguelas son hechas de cuero. Como ya les dije, ¿no? Los más costosos, digamos, son los de cuero de canguro, pero también se pueden mostrar, pues, ¿no? Cuero de res, de venado, materiales así, ¿no? Entonces, son fáciles de hacer y con un poco de, digamos, de tal vez buen guía, se aprende rápido en sí. A mí no me costó mucho aprender eso. El equipo de cetrería en hacer no me costó mucho. Se malogran así con cierta frecuencia, en este caso cuando es sobre todo cuero de res con lo que he trabajado yo, suele durar entre 4 y 3 meses nada más. Depende también cómo es el ave, ¿no? Si le pones siempre agua, el ave se moja, se daña también eso, ¿no? Las pulseritas un poquito más suelen durar, pero sobre todo las ciruelas, pues no se malogran con mucha frecuencia. Entonces hay que estar siempre en mucho cuidado, hay que estar observando que no se malogre, hay que estar observando que no esté muy deteriorado, tal vez antes que se vayan a romper, cambiarlos, porque tal vez sobre todo si tenemos muchas aves tal vez cerca o dos aves diferentes, no se olviden que pues, en este caso no hay aves más grandes y aves pequeñas que podrían ser parte de la dieta de esas aves, ¿no? Entonces, para evitar accidentes es importante estar, puedes tenerlo siempre observando que el material, las cibuelas, la lonja esté siempre buena, en buen estado, para evitar todo ese tipo de accidentes, ¿no? Eh, estos, que ven aquí, son las famosas caperuzas. Modelos hay muchos, hay europeos, hay árabes, hay muchos estilos bien bonitos en realidad, pero su utilidad de indistintamente de cuál sea, digamos, el modelo, la utilidad es la misma, ¿no? Es evitar que el ave pueda ver, simplemente eso, ¿no? Y al evitar que el ave pueda ver, simplemente pues se le, digamos, limita también el estrés, ¿no? La capacidad de estresarse, ya que al no tener, digamos, el órgano más importante para ellos es la vista, ¿no?
También es el olfato, pero la vista principalmente. Entonces, si no le quitamos el área de visión, lo que vamos a hacer es pues que el ave esté más tranquila. Empezamos eso con, por ejemplo, para entrenamiento, para la etapa de adaptación, muy importante, ponemos solamente eso y mientras que esté con la caperuza puesta, podemos empezar a ofrecer alimentito, ir tocándolo, ir sacándolo, poniendo, a veces exponiendo a situaciones más cotidianas para nosotros, pero para ellas no. Y así poco a poco, hasta lograr que el ave esté tranquila, podemos empezar recién a retirar la caperuza, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, en países occidentales sobre todo, se ha visto que en vez de usar caperuzas, en aves sobre todo capturadas del medio ambiente, es muy común que ellos puedan coserlo, suturar los ojos, las vistas, los párpados en realidad, suturan los párpados, entonces de esa forma ellos eliminan, digamos, ese sentido, ¿no? De la vista y también se trabaja así, pues, ¿no? Como sería evitar, pues, ¿no? Que ellos sufran estrés, pero también están sufriendo estrés al suturar los ojos, ¿no? Una vez que sientan que el ave ya está, digamos, ya adaptada, ellos suelen quitar los puntos de sutura y el ojo se abre y lo primero que ven es al ser humano alimentándolo, entonces así de esa manera también pueden trabajar. Ya, bueno, en esos países, en América sobre todo, con mucho más de conciencia animal, eh, con mucho bienestar, ya no se suele usar esa técnica, ¿no? Es una técnica que está dejándose, digamos, quedándose muy atrás ya, porque tampoco no es muy bien vista, ¿no? Tal vez sí sea funcional, pero no es muy vista, muy bien vista, pues, digamos, suturar los ojos, los párpados de aves capturadas, ¿no? Vamos a ver el área legal. Bueno, nosotros estamos en Perú y en el Perú, pues, la cetrería, digamos, está muy bien reglamentada, no está muy bien fundamentada, tiene sus lineamientos, ¿no? ¿Quiénes lo hacen esos lineamientos? El CERFOR, ¿no? El CERFOR tiene una guía oficial de cetrería, que es la guía que debería aprender, es como la primera guía, digamos, que podría estudiar un cetrero, ¿no? Lo primero que podemos hacer sería leer esa guía, te da todas las pautas, todos los materiales. Prácticamente esta charla sería, digamos, quedaría corto a toda la información importante que te da esa guía de cetrería, que ha sido muy bien elaborada, eh, que es, digamos, el primer paso a seguir antes de tomar, digamos, una evaluación, pues, ¿no? Para sacar la licencia de cetrería, ya que las preguntas mismas de la licencia de cetrería van a estar basadas, pues, en esa guía, pues, ¿no? La guía de cetrería puede ser por en Perú. Entonces, también hay una resolución, digamos, que establece esos lineamientos técnicos y exige, pues, la inscripción de cada ave de presa utilizada con un registro oficial, ¿no? Un registro oficial y estas aves deberían ser, digamos, adquiridas de manera legal en criaderos. Eso en el Perú. Va a depender de acuerdo al país donde que ustedes me estén viendo. Tal vez los lineamientos, las reglas, las leyes sean distintas. Actualmente, como les digo, solamente en el Perú el CERFOR es la máxima autoridad, ¿no? También establece lineamientos para la licencia de cetrería, enfocándose en formación, conducta, ética del cetrero, ¿no? Más que todo, mucho se hace ver ahí la ética, hacen mucho énfasis en la guía del cetrero, en lo que es ético, pues, ¿no? Para, obviamente, ¿no? El uso sostenible de fauna silvestre, ¿no? Por ejemplo, también ahí ven, no sé si ven aquí un pequeño calendario. Este calendario, pues, va a ser, digamos, estoy haciendo alusión a lo que sería el coto de caza, pues, ¿no? Tenemos un coto de caza en Perú en el que se va a visualizar pues, en realidad qué ave de presa puedes cazar, digamos, en qué mes, en qué temporada están en reproducción y esas cosas, ¿no? En qué región del país y todo ello. Entonces, eso básicamente está en ese coto, ese calendario de caza en el Perú. Eh, Decir que no se puede cazar, digamos, palomas en pleno parque, en la vista del público, porque hay muchas personas que serían susceptibles en este caso y bueno, hacer susceptibles, digamos, las personas podrían ir también y ponerlos denuncia en la comisaría, en la policía, y si no tienen licencia se van a meter en problemas graves, y si el AVE tampoco no tiene, digamos, una documentación en regla, también se van a meter en problemas. Entonces, un cetrero que, digamos, que tenga licencia y que tenga mucha ética, difícilmente se va a
involucrar en esos problemas, ¿no? Eso más que todo. Entonces, lo principal, la recomendación acá es, uno, comprar el ave pues de presa, tal como indica la ley, ¿no? De zoocriaderos. También hay otra forma, creo, de obtener un ave de presa. Una vez que ya tengas tu licencia de cetrería, podrías hacer una solicitud al CERFOR, ofreciendo, digamos, tú como, digamos, una posible persona que pueda albergar a un ave de presa, ¿no? Por una tenencia temporal, una custodia temporal del ave de presa. Sí suelen ellos hacerte, digamos, una evaluación muy, digamos, amplia, una buena una observación, un análisis, y a ver si tú eres, digamos, apto para recibir el ave de presa, ¿no? ¿Qué tendrías que tener? Según había investigado, es que tienes que tener una casa, un amplio espacio para el ave de presa, hacer un pequeño volador o voladera, tener todos los materiales listos para el ave de presa, un plan de alimentación también para ellos y un plan médico sanitario, ¿no? En este caso, contar con un veterinario, ya conocer un veterinario al menos que pueda asistirte, pues, ¿no? Porque médicos veterinarios de animales exóticos, silvestres, no los hay muchos, entonces tienes que tener todo un plan de salud, tanto preventivo, tanto de emergencia y todo eso, ¿no? Salvo en esos casos, tal vez el CERFOR sí podría autorizarte o aprobar tu solicitud y tal vez darte un ave de presa en custodia temporal, ¿no? Bueno, esto no es, digamos, la misma para, digamos, zoocriaderos o centros zoológicos o zoocriaderos, donde que tal vez la forma de cómo ellos consiguen sus aves de presa o debe ser distinta, ¿no? Esa parte sí no mentiría tal vez al decirles que yo sí sé cómo se hace eso, o tal vez en centros también de rehabilitación de fauna silvestre, tampoco no sé cómo sería, pero debe tener también sus cosas, ¿no? La alimentación, bueno, vamos a ver acá en la alimentación, algo muy importante. Lo primero que vemos aquí son animales variados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, codorniz, que es, digamos, una fuente de proteínas muy importante, sobre todo porque estas aves son adultas, tienen la conformación, digamos, muscular mucho más, digamos, consolidada, ¿no? Tenemos pollitos como le dicen, ¿no? Pollitos de un día, de 2 días, de 3 días. Tenemos también ratas, sobre todo las ratas son, sobre todo neonatos, ¿no? Son ratas pequeñas, las que se dan sobre todo, ¿por qué? Porque son más suaves, ¿no? Entonces, cuál es acá la recomendación principal? La recomendación principal aquí en este caso sería, bueno, pues que no se debe alimentar a un ave de presa solamente de algo, ¿no? De una sola, digamos, un solo alimento, ¿no? Por ejemplo, no solamente codorniz todos los días, o solo pollito, que el ave se acostumbre solamente a comer pollito, o que el ave se acostumbre nada más a comer ratón, porque podría haber temporadas bajas, por ejemplo, de codornices. Acá en el Perú se suele haber temporadas en las que el huevo de codorniz tiene un buen precio, entonces, como tiene un buen precio, pues los criadores mismos deciden no vender más su codorniz, ¿no? Esperar y seguir reproduciendo, seguir produciendo los huevos de codorniz y no venden el descarte, que es principalmente la fuente de alimento de las aves rapaces, ¿no? En este caso, si escasea la codorniz, entonces si las aves de presa no están comiendo otra cosa, vamos a tener problemas en la alimentación. Eh, entonces la clave es acá no dar pollito, dar ratón, variar un poco la comida y tratar sí de que el alimento, en este caso, sea entero y completo, ¿no? No me refiero a una codorniz entera, eso no, pero me refiero a que tiene que tener siempre alimento, tiene que tener vísceras, tiene que tener plumas, tiene que tener pico, garra incluso. Eso nos va a servir para qué? Para que se pueda, uno, la nutrición también ser un poquito más óptima y otro, pues, digamos, las partes inorgánicas de este animalito, las plumas que no van a ser fácilmente digeridas o el pico, las garras, van a formar parte de la higagrópila. Y la higagrópila, pues, es muy importante para su salud, para la salud de ellos, ¿no? Entonces, eso. Va a ser importante que demos también el alimento pesado y ahí evaluar en el cuadernito que les dije que vamos a tener el blog de apuntes o de notas, vamos a tener ahí pues el peso de cuándo se le ofreció hoy día, cuándo se le va a ofrecer mañana y así vamos a ir evaluando.
Ahora sí vamos a hablar de lo que es el entrenamiento, en sí el entrenamiento. Entonces vamos a hablar primero acerca de que tenemos aquí dos tipos de aves. Las aves parentales y las aves troqueladas. Entonces las aves que son de crianza parental, digamos, eh, hubo un error acá de escritura, pero parental, ajá, las aves de crianza parental, por ejemplo, son las aves que los padres los han criado. El papá y la mamá los han criado desde pequeños. No quiere decir, obviamente, esto que en vida libre, ¿no? Sino que son criados, pues, en criaderos, en el contacto con el ser humano es mínimo. Yo he sido voluntario en dos criaderos y también he visto, pues, ¿no? Cuál es la forma de alimentación. Incluso tienen cuartos completamente cerrados para el ojo humano, la vista es hacia arriba, si hay mucho ingreso de luz, si tienen sus ventanas donde puede ingresar tal vez luz, pero el ser humano no va a estar viéndolo así como un ambiente de exhibición, no es así. Entonces, el hombre, el criador, el cuidador, ingresa codornices por una manga, como un tipo de tubo, digamos, de bajada, solamente suelta al alimento, que puede ser codorniz o pollito, lo suelta y espera pues a que el ave, el padre, coja el alimento, lo pique y lo ofrezca solamente poco a poco al ave hasta que crezca, ¿no? Entonces, se puede ver cómo lo ven los criadores, cómo están viendo, colocan cámaras en todo el ambiente, una o dos cámaras, cerca al nido sobre todo, para estar viendo si hay alimentación de parte de los padres y eso, ¿no? Entonces, este ave parental va a crecer muy diferente, digamos, ¿no? Va a ser un ave independiente, va a ser un ave que esté, pues, eh, sin contacto humano, va a ser un ave, digamos, más agresivo, porque los padres le han enseñado esa agresividad, esa forma de cazar, de conseguir su alimento, digamos, tal vez no cazarlo en sí, pero sí cómo agarrar la presa, cómo llevarlo al nido, cómo picarlo, ¿no? En cambio, las aves troqueladas, también conocidas como, a ver, aquí están, como aves improntadas, las que tenemos por aquí, van a ser pues aves, a ver cómo les digo, van a ser aves improntadas, aves que desde el primer momento, lo que nosotros llamamos como el tiempo crítico en realidad en un animal silvestre criado con contacto humano, o un doméstico también, lo que es crítico desde las primeras horas en los primeros días. Entonces, ese tiempo, cuando ellos nacen, lo primero que ven es, por ejemplo, ¿no? A un ser humano, y el ser humano le alimenta, pues relacionan a ese alimento, a ese humano, pues con su fuente de alimento, su padre en este caso, ¿no? O su madre. ¿Eso tiene unas ciertas ventajas? Claro que sí. Las ventajas serían en este caso que este ave va a ser un ave dependiente del ser humano y va a estar siempre, digamos, cerca al ser humano, ¿no? Por más que tú lo sueltes, y eso se ha visto en muchas exhibiciones, en las que pues, tienen aves pues improntadísimas, en las que las aves se van, sueltan y luego regresan, ¿no? Porque son aves que no conocen otra cosa, digamos, que el ser humano. Eso. Eh, Sin embargo, también tiene sus contras. ¿Qué sería contras en este caso? Sería, por ejemplo, que las aves te relacionan como parte de su especie. Entonces, al hacer eso, ellos llegan también a una madurez sexual, pues quieren intentar reproducirse muchas veces con el ser humano, ¿no? Hacen poses, hacen formas tal vez asimila una reproducción de un águila, ¿no? O un gavilán en este caso, pero en la mano o en la cabeza del cuidador, o en este caso del cetrero, ¿no? Eso muchas veces suele ser aprovechada también por los verdaderos criadores, puede ser aprovechada también para poder tal vez usar técnicas asistidas de reproducción, ¿no? Que también serían muy útiles en sus programas de conservación que tienen ellos. Pero para un cetrero en sí, eh, un ave troquelada o un ave parental van a ser muy buenas ambos de la manera que cada uno quiera llevarlas, ¿no? Vamos a ir a continuación a ver en sí lo que va a decidir esto va a ser el cetrero, ¿no? El cetrero tiene opciones en el criadero o en el criadero de elegir si quiere un ave improntada, un ave troquelada, o si también quiere pues un ave parenteral, ¿no? Entonces, vamos a saltarnos del periodo de adaptación en lo que sería un ave parenteral, porque ya saben que un ave con crianza de sus padres
es, digamos, no tener contacto humano, ¿no? En cambio, un ave improntada, un ave troquelada, pues sí, a tener contacto con humanos, no va a tener miedo al humano, va a ser un ave más tranquila. Entonces, el periodo de adaptación es más que todo para las aves con crianza parental. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, se dice de muchas formas, se bromea incluso, que el hombre tiene que ir hasta el baño con su águila, y es verdad, pues, ¿no? Tiene que tenerlo, en este caso. Se dice también que mucho de la secretaría es una esclavitud, ¿no? Hacia el ave, porque estamos ahí siempre pendientes, tenemos que estar trabajando día y noche con el ave, andar con el ave, no descuidarse del ave y hacer que el ave se adapte, digamos, a situaciones donde que siempre vamos a estar con el ave, ¿no? Por ejemplo, si vamos a usar perros en la cetrería, en la casa deportiva, pues hay que adaptar al ave a que esté siempre con contacto con perros. De lo contrario, si no, nunca le hemos presentado a un perrito, se le aparece un perro, pues él se va a asustar, ¿no? O por ejemplo, si vamos a estar con contacto con personas, tal vez en charlas educativas, pues tenemos que presentar al ave poco a poco a una gran multitud de personas, para que el ave luego que nosotros querramos sacar a un público, digamos, grande, pues esas aves estén acostumbradas, ¿no? Estén desensibilizadas, estén adaptadas. Y eso, una vez que el ave ya no se asusta, no se debate, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, al lado del perro, o le sacamos al guante y estamos cerca en un colegio con muchos niños, un ejemplo, ¿no? O cuando vamos nosotros a llevarle en carro, por ejemplo, muchas veces pues, la primera vez que va a subirse a un carro, un ave, en su caja de transporte se escucha el sonido del motor y se desespera, pues ¿no? Entonces lo ideal es poco a poco poner al ave, ponte en este caso, en la caja de transportes, encender el motor, que lo escuche, que no se debata. Entonces podemos subir el caja de transporte con el ave ya en el carro y esperar, pues, ¿no? Esperar a ver cuál sea la reacción del ave. Y viendo eso podemos ir midiendo su reacción y su grado de tolerancia también, ¿no? Y hasta que un buen día puede subir el carro, el ave con toda su caja y no va a pasar nada, no va a ser un ave que se ha adaptado perfectamente. Entonces, como les digo, las crianzas parentales son aves pues que ya han sido criados, como digo, de arriba abajo con el hombre, puede estar en la cocina, puede estar en el cuarto, puede estar en su voladero, puede estar en el carro, y para él va a ser indistinto, ¿no? Eh, no va a pasar nada con ese. No, pasó esto, el siguiente. Ahora va a ser otra cosa importante. Una vez que ya pasó el tiempo de adaptación, pues vamos a tener algo importantísimo, ¿no? El primer salto al guante. Para ello vamos a hacer importante ya hincapié primero en el control de la dieta, ¿no? Vamos a controlar la dieta y medir. Un ave que ha estado en desarrollo, pues ha comido siempre, digamos, una cantidad sustancial para que pueda desarrollarse todos sus músculos, su sistema óseo, todo completamente, ¿no? Y no tenga ningún tipo de carencia, digamos, nutricional. Pero luego ya para el vuelo, y eso también pasa, digamos, en vida libre también, ellos tienen que bajar de peso. Las aves que gorditas, digamos, no van a volar y no va a tener mucho interés en el letrero, pues, ¿no? Entonces vamos a tener que bajar la dieta, obviamente vamos a tratar de bajarlo, pero de manera progresiva, 5 gramos en 5 gramos, 10 gramos en 10 gramos, pero siempre la idea es que siempre tiene que comer. Y si comen el guante, mucho mejor todavía. Mucho se ha dicho a veces que los cetreros somos personas empíricas, pero hay muchos profesionales también. Sin embargo, no se atreven, digamos, a formular una dieta específica para gavilán acanelado o dieta específica para águila andina o para eh, águila pía, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ave es un animal, un ser distinto, ¿no? Entonces, cada uno tiene, pues, su diferencia de edad, diferencia de tamaño, incluso entre la misma especie podemos encontrar tamaños diferentes. Entre hembras de la misma especie, tamaños diferentes también. Entonces, eso va a hacer que se nos dificulte un poco. Al igual que los seres humanos, ¿no? Tenemos hombres altos, chatos, gordos, flacos, ¿qué más? Mayores, jóvenes, ¿no? Entonces va a ser distinto. Entonces tenemos que evaluar, aunque nos llamen o algunas personas digan que seamos empíricos, pero no. Lo que tenemos es que evaluar el día a día y ver con qué peso el ave es más receptivo a, digamos, a saltar al guante, ¿no? En este caso, si un gavilán acanelado, póngase, ¿no? Está saltando con 50 gramos de alimento,
y hace vuelos muy hermosos o va saltando al guante ya, anotamos y tratamos de mantener ese peso de alimento, viendo también que no baje el peso, digamos, del vuelo del ave, ¿no? Si el ave está volando con 600 gramos, pues lo mantenemos esos 600 gramos nada más que se mantenga. Si el ave tal vez sube hoy día a 650 gramos y no quiere volar, tenemos que entender que hay que bajar el peso, pues, ¿no? Eso del peso es algo muy importantísimo en un momento, sobre todo del primer salto al guante, porque vamos a tener que llegar más o menos a un peso que nos va a acompañar siempre con el ave, ¿no? No bajar demasiado tampoco de peso, no dejar siempre que el ave ayune, digamos, por temporadas demasiado extensas, días, por ejemplo, no 2 días, 3 días, no, porque las aves también podrían verse complicadas en su salud, ¿no? Es siempre ser éticos, pues, ¿no? Siempre es con mucha ética, siempre el trabajo ahí, que el ave por lo menos esté bien adaptada, que el salto al guante tenga una recompensa, digamos, positiva al principio de alto valor y poco a poco vamos a ir reduciendo, digamos, ese valor. Me refiero a valor a cantidad de dieta, pues, ¿no? Que se le va a dar. Podemos empezar con una carne, digamos, de 50 gramos, luego dividirla en dos y hacer 2 saltos de 25-25, luego dividirla en 4 de cada 12,5 cada uno y así, ir progresivamente. Luego vamos a ver el adiestramiento. Una vez que ya logramos el primer salto al guante, que es lo más importante, digamos, el primer salto al guante es lo más bonito que un cetrero puede, digamos, experimentar, o también lo más reconfortante, ¿no? Luego de eso ya va a depender bastante el adiestramiento del cetrero, de la tenacidad que tenga, del compromiso que le ponga. Vamos a empezar a ir distanciándonos más. El primer salto al guante va a ser un salto de 20-30 centímetros tal vez, entonces vamos a ir agrandando, luego 1 metro, 2 metros al día siguiente, 3 metros al quinto día, 50 metros al mes, y así, ir adaptando nuestras distancias, ¿no? En ese momento del adiestramiento vamos a ingresar un material nuevo, el que les había presentado en un inicio, ¿no? El señuelo. Bueno, presentamos el señuelo, entonces el señuelo, como ya les dije, vamos a poner un alimento de alto valor, un refuerzo positivo que puede ser su dieta. Muchos han visto que ponen partes de alas de codornices, por ejemplo, o pechugas, o pescuezo de pollo también he visto que lo ponen, amarran ahí y ofrecen al ave. Solamente le ofrecen que el ave coma primero, que el ave relacione el alimento positivo con lo que sería, pues, el señuelo, ¿no? Y luego podemos ir quitándolos y van a ver que el ave lo va a perseguir. Luego podemos ir girando y girando, hacer que el ave se desvíe, cambiar de ritmo y eso. Nos va a ayudar mucho, ¿para qué? Para regresar al ave cuando nosotros querramos que regrese a nuestro puño o cerca a nosotros, podemos usarlo y también nos va a servir muchísimo para muscular al ave. No solamente el ave va a bajar de peso, pues porque perdió grasa, también pierde músculo, ¿no? Entonces es distinto, digamos, un ave bajo de peso con músculo, como que un ave bajo de peso, pero digamos sin músculo, pues no preparado. Siempre me gusta a mí relacionar a un ave de presa con un deportista, ¿no? Un deportista, imagínense pues que sea de un fondista, ¿no? Fondista pues tiene, digamos, cuerpo completamente de músculo, ¿no? Y no tiene nada de grasa. Es un hombre pues que lleva una dieta específica, especialmente para poder desarrollar ese tipo de deporte. Si fuese un poco más, 5 kilos más o 6 kilos más que se pasó, no duden que ese hombrecito ya no va a poder hacer, digamos, el mismo ejercicio que viene haciendo a un peso, digamos, ideal, ¿no? Ahora sí. Los usos distintos de la cetrería, pues vamos a ver principalmente es el deportivo. Muchísimas personas, sobre todo vamos a hablar acá lo que es realmente, ya saben que el ave de presa necesita muchísimos materiales, creo también muchos materiales, incluso equipos más sofisticados como equipos de seguimiento, de rastreo para sus aves también. Entonces, digamos que es un deporte costoso, ajá, es caro, entonces lo deportivo va a ser un poquito caro y va a necesitar un compromiso, pues, ¿no? Un compromiso porque para estas aves no hay feriado, no hay domingo, entonces tienes que estar sí o sí todos los días en la alimentación, en el entrenamiento, para poder un buen día, pues, salir y hacer, digamos, una buena campaña de cetrería en este caso, ¿no?
Luego tendríamos educativo, los fines educativos, también sí la cetrería ha cobrado una importancia muy, digamos, relevante actualmente en lo que es educación, por temas, ¿no? Que como las personas que tienen que conocer primero las cosas que van a conservar, ¿no? En este caso, muchas personas suelen gallinazos, suelen tirar los piedras, suelen matarlos, poner veneno en las chacras también para las águilas, porque tienen miedo que se va a comer sus pollos y esas cosas. Entonces, el área educativa se encarga más que todo de transmitir mensajes, ¿no? De conservación de fauna, de no al mascotismo de fauna silvestre y todo eso, ¿no? Pero para ello necesitamos un ave. Muchas veces las aves de esas son aves rehabilitadas, aves que tengan alguna condición especial que no les permita tal vez regresar al medio ambiente, pero que sí les ayude a lo que sea conservación. De esa manera ellos se encargan en llevar un ave de presa para que puedan conocer las personas, conocer su historia y de esa manera también conocer el mensaje que se quiere llevar, ¿no? Para el control biológico, también es otro muy importante el control biológico, está por aquí, aquí lo voy a poner, el control biológico. Eh, es importantísimo, sí, sobre todo ahora que estamos, digamos, en el Perú, estamos con un agrícola, estamos sembrando bastante lo que son uvas, arándanos, entonces, ¿qué pasa? A esos frutos no se les puede, digamos, aplicar insecticidas o plaguicidas, ¿no? Entonces, muchas aves pequeñas vienen y pican el fruto, restando el valor, digamos, a esas frutas, ¿no? Entonces, las aves de presa solamente con solamente cazar a uno por ahí y pararse todo el día en al área de caza, va a hacer que muchas aves se ahuyenten nada más, ¿no? Y se disuadan de venir ahí y se van a buscar otros lugares. También se puede hacer control biológico donde en los controles aeroportuarios, ¿no? Por ejemplo, sí, pues, ¿no? En los aeropuertos. Miren ahí esa imagen que les he mostrado, es un problema muy grande, ¿no? Digamos que había muchísimas aves corriendo riesgo tal vez que alguna de ellas podría ingresar a una de las turbinas y causando un daño, pues, en el avión, lo que comprometería, pues, digamos, la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, igual, por las mañanas tal vez o por las tardes, llega el cetrero, hace acto de presencia con el ave, eh, ahuyenta muchas aves, entonces va a evitar también el ave formar como su área de caza todo el aeropuerto, entonces las palomas y otras aves pues se van a ahuyentar, ¿no? Claro que el control biológico no solamente es ave de presa, cetrero, también va, digamos, ¿cómo le puedo decir? A ver, integrada a otro tipo de herramientas, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, ¿no? Los radares para ahuyentar aves, o también en este caso, antenas o cometas que ponen eh, parte del control biológico integral, digamos, ¿no? Una parte solamente, pero lo más importante sería el ave de presa, ¿no? Y bueno, rehabilitación, y yo creo que aquí es en lo que muchísimos están más interesados, ¿no? La rehabilitación de fauna silvestre, en este caso, en el Perú se hace con, digamos, con la venia del CERFOR, ¿no? El CERFOR tendría que, digamos, si personas de común, una persona común encuentra un ave de presa en un cementerio. Justo en un caso que me acordaba, encuentra en un cementerio, por ejemplo, y no sabemos qué hacer con el ave, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos contactamos con CERFOR, el CERFOR evalúa cómo está la situación, si el ave va a poder ser, digamos, está desnutrida, muchas veces después nos caen en enfermedad, no cazan, entonces van a estar bajos de peso, van a perder masa muscular y por eso no van a poder volar. Entonces, muchas veces solamente necesitamos o una buena hidratación, una buena alimentación y luego que puedan muscularse. Bueno, entonces entraría así, obviamente, se pone las tihuelas, se pone el fiador para que el ave empiece a volar poco a poco otra vez. Cuando el ave ya empezó a volar a largas distancias de manera segura, se pone pues en cuartos cerrados, sin contacto humano y enseñarles a cazar, ¿no? Tirando tal vez presas vivas, ofreciéndole presas vivas, ofreciendo esos pequeños sueltas de aves, entonces podemos hacer, ¿no? Con eso para que ellos se incentiven a cazar y una vez que han aprendido a cazar bien, pues ya podemos liberar a un ave, ¿no? Y de esa manera hemos rehabilitado, digamos, un ave de presa.
Ahora vamos a dar un tema que muchos tal vez no nos gusta, son los errores frecuentes que suele pues tener, digamos, un cetrero, ¿no? Para mí el principal sería esto, ¿no? Esto, no llevar un control adecuado de tu ave, ¿no? El control de peso sobre todo, ya que si, digamos, o te excedes, vas para arriba en el peso, lo que va a pasar, pues va a ser que el ave ya no va a querer responder al llamado, porque ya no va a tener ningún interés en ti, recuerda, ¿no? Que el ave también tiene un interés, ambos digamos, se complementan, ¿no? Entonces, si el ave ya no pierde el interés porque está demasiado, digamos, con reservas, ¿no? Está gordito, va a ser difícil que vuelva, digamos, al guante una vez que tú lo sueltes. Y si va demasiado hacia abajo el peso, pues vamos a tener problemas sanitarios, posiblemente algunas enfermedades, o tal vez aprovechen enfermedades cuando el cuerpo, digamos, el sistema inmune del ave está deprimida, pues ¿qué va a hacer? Las defensas también se bajan y hay oportunistas, enfermedades oportunistas, ¿no? Que pueden aprovechar y se puede enfermar el ave. Entonces, importante es que el ave no esté muy subida de peso, ni tampoco esté muy por debajo del límite, pues, ¿no? El límite, ¿quién lo va a, digamos, en este caso, el límite, quién lo va a establecer? Pues el cetrero, ¿no? Viendo a qué nivel, digamos, el ave de presa crece en su nivel de vuelo y se mantiene, ¿no? Entonces, eso va a ser. Otro error muy frecuente que suele pasar, y lo he puesto aquí, lo he puesto como que no, porque justamente es algo que no se debe hacer, descuidar, ¿no? En este caso se descuida muchísimo lo que es el control, justamente, ¿no? El control del peso, el control del alimento, el control del horario en el que se hace, el control de qué actividad se realiza, eso. En esta bitácora nos va a servir de mucho porque nos va a dar información de tal vez hasta de un año pasado. Pongas el año pasado, el clima descendió hasta tanto, y el ave tal vez, como estaba mucho frío, el ave quemaba muchas más calorías y bajaba de peso más rápido, ¿no? Y el siguiente año tenemos un clima distinto, menos tal vez bajas de temperatura, entonces vamos a ver que el ave no baja mucho de peso. Por las actividades del año pasado, por ejemplo, no fuimos a cazar y no hicimos actividades fuertes, entonces el ave subió más de peso y esas cosas, ¿no? O cuánto se alimentó, si tuvimos cambio de dieta, se alimentó con pollito, no se olviden que el pollito no tiene la misma cantidad nutricional, aporte nutricional que una codorniz, que un pollito o que una rata, digamos, ¿no? Pues va a depender bastante de esas cositas. Esos apuntes nos va a servir para el mañana, digamos, ¿no? Para tomar decisiones importantes eh, a futuro. Mientras más grandes sea, digamos, los apuntes que tengamos sean más antiguos, nos va a servir más porque vamos a tener mayor información de nuestro ave de presa. Ahora vamos a ver las claves del éxito, ¿no? También tenemos claro, también hay cosas importantes para tener un buen éxito, ¿no? Por ejemplo, el orden. El orden, no me refiero, obviamente, a que sean las cosas ordenadas, me refiero a que tengamos siempre, digamos, mantengamos rutinas, ¿no? Por ejemplo, yo los lunes a las 12 del mediodía saco a las aves, ¿no? Saco a las aves a entrenar para fines educativos, por ejemplo, ¿no? Hacer unos cuantos vuelos de exhibición, mostrar al ave de cerca, ponerle en los guantes de otras personas para que ellos tengan, uno, capte yo su atención, y dos, que esas aves pues estén adaptadas, ¿no? Y las personas puedan recibir luego el mensaje de conservación. Entonces, si tenemos siempre ese mismo orden, vamos, ¿qué va a pasar? Que el ave va a estar acostumbrada a esa rutina. Pero si yo no lo saco una semana porque se me olvidó, se me ocurrió, pasó el tiempo, y voy a sacar, pues el ave se va a asustar, se no va a debatir, no va a querer volar. Otra cosa muy importante, otra clave, son tips que les estoy dando, ¿ya? Hacer los conocimientos. Como les digo, procuren siempre expandir más sus conocimientos, lleven cursos de cetrería, por ejemplo, ahora que saben que existe la guía de cetrería de Serfor, pueden descargarla en PDF, es gratuito, lo descargan esa guía, leen completamente la guía, si hay que tomar el examen de licencia, hay que tomarlo, si se puede ir con algún cetrero experimentado, que les dice bienvenidos, yo te voy a enseñar, adelante, vayan con él, pierdan el tiempo, aprendan siempre más antes de conseguir un ave, ¿no?
cuando ya tengamos, digamos, la certeza que no podemos manejar un ave y contemos con nuestra licencia, podemos, digamos, adquirir de manera segura, con mucho bienestar animal, obviamente, a las aves de presa, ¿no? Otro sería la disciplina. Disciplina me refiero a que no importa el estado de ánimo con el que te levantes, hagas siempre la actividad, pues, ¿no? Que vas a hacer. En este caso, volar aves es una actividad de todos los días, ¿no? Un entrenamiento de todos los días. ¿Para qué? Para un momento solamente, a ver, de caza en este caso, ¿no? De caza o de control biológico una vez a la semana, para eso. Pero el entrenamiento tiene que ser diario, para que el día en que toda la actividad de soltar al ave y una persecución, o tal vez una competencia, o tal vez una muestra de exhibición, el ave sea un ave que esté bien entrenada, ¿no? Eso más que todo. La constancia, perdón, va de la mano de la disciplina, pues, ¿no? Todos los días, digamos, hacemos el control de peso del ave, no importa si me levanté de buen humor o si tengo, digamos, mucho tiempo hoy día. En este caso, si estamos en, digamos, en climas tropicales, llueven todos los días. Si hoy día llovió, no es que el ave no va a salir. El ave tiene que hacer vuelos pequeños, aunque sea, saltos pequeños, aunque sea, al guante. Procure siempre que el ave coma, siempre se alimente en el guante. Si tu ave es, bueno, para cetrería, pues, ¿no? Procura que se alimente siempre en el guante, aunque sea saltando solamente 1 metro, solamente 2 metros, pero ya estás haciendo esa actividad de vuelo y reforzando la conducta de que el ave se alimente y perche, pues, en el guante, ¿no? Eso. Eh, bueno, señores, muchísimas gracias de verdad. Eso era todo lo que yo quería mostrarles acerca de la cetrería, de las prácticas, de las bases. Espero de verdad que con eso sea un impulso para ustedes a iniciar en lo que es cetrería. Eh, este bonito arte de verdad que está siendo muy bien difundido últimamente, pero con, digamos, cetrería, pero de manera responsable, ¿no? Ya sea para el fin que ustedes quieran, digamos, emprender o tomarlo, para exhibición o como deporte, siempre, como le digo, de manera formal, en los lineamientos que ya les he dado. Apóyense de CERFOR, que es una entidad que siempre está, digamos, presto a servir, ¿no? Pero de manera que tú lo hagas legal. Es diferente que si tú lo vas a, digamos, a iniciar, digamos, de manera formal, a que ellos te capturen, pues no ya con tú usando aves de presa de manera ilegal, y ahí sí vienen los problemas graves, ¿no? Muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta presentación y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.